A esta hora la comunicación es con la directora de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Paula Bernal. Directora, buenos días, gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Ustedes en un comunicado que publicaron recientemente dicen que continuarán haciendo monitoreo de la situación después de la crisis que se produjo ayer y que siempre la información oficial será ceñida a la que proporcionen los distribuidores de combustible y las autoridades. El comunicado que ustedes publicaron el fin de semana anunciando un posible desabastecimiento y cuáles eran las reservas para cada una de las empresas, pues fue lo que puso a todo el mundo con los pelos de punta. ¿Qué falló en la comunicación? Porque es que ahorita la ministra nos decía, esto nunca debió haber pasado, había combustible. Alejandra, buenos días. Un saludo a todos los que nos ven en este momento. Efectivamente, lo que ocurrió en los días pasados fue que nosotros como aerolíneas recibimos una notificación de los comercializadores de combustible de aviación informándonos que en ciertos aeropuertos del país y en diferentes fechas no se podría hacer la entrega de todo el combustible de aviación. Dada la necesidad de adecuar la operación aérea, que no es una operación sencilla, teníamos que informar a nuestros usuarios y sobre todo a las autoridades que estábamos recibiendo esas notificaciones de los distribuidores del combustible. Porque una cosa es la producción del combustible, otra cosa es el traslado de ese combustible, de eso no hacemos nosotros parte. Pero lo que nosotros necesitamos para planear la operación aérea es la disponibilidad del combustible en el aeropuerto específico y para operar el vuelo específico. Ayer recibimos notificación de los distribuidores del combustible sobre el restablecimiento del abastecimiento de ese combustible en los aeropuertos y por eso procedimos a informar que se puede restablecer la operación mientras ese suministro esté normalizado. Directora, hemos hecho un recorrido por los distintos aeropuertos del país escuchando a los viajeros que se vieron afectados. Muchos de ellos, lamentablemente, de ellos también hay una cuota internacional alta. Se han quejado justamente por la reasignación y por el reagendamiento que les están haciendo con sus vuelos. ¿Cómo están ustedes controlando esa situación con las aerolíneas? En este momento, ¿cuál es ese paso a seguir con ellos? Andrés, efectivamente, el foco como de todos estos días ha sido poder proteger a nuestros usuarios como industria, poder garantizarles que sus planes de vuelo se puedan llevar a cabo. Ese es nuestro foco y nuestra prioridad. Por esa razón, cuando recibimos las notificaciones de quienes nos decían que no podían suministrar el total del combustible en los aeropuertos, hicimos rápidamente y con total responsabilidad, cuidando los estándares de seguridad de la aviación y haciendo las medidas operacionales que se podía, a hacer algunas organizaciones en la operación. ¿Qué teníamos que evitar? Que llegara un momento en donde no hubiera combustible para operar la totalidad de los vuelos, por ejemplo. Entonces se tomaron las medidas, algunas aerolíneas internacionales, por ejemplo, modificaron sus rutas con la complejidad que esto tiene para hacer algunas paradas para abastecer combustible antes de llegar a Colombia. Las aerolíneas que operan en lo nacional tenían dificultades en poder hacer, por ejemplo, las medidas de tanqueo en el aeropuerto de origen, porque eran muchos los aeropuertos afectados o notificados con afectación de suministro de combustible. Pero entonces lo que estamos haciendo es de manera muy rápida, con total responsabilidad, restablecer las operaciones lo más pronto posible para que nuestros viajeros puedan iniciar rápido a restablecer sus viajes. Perfecto. Discúlpeme, la ministra nos acaba de decir que es que ellos desde ayer decían hay comportamiento normal de suministro, que hubo todo el tiempo suministro de combustible. Nos lo dijo hace 5 minutos acá. ¿Qué le responde a usted? Y a la ministra y a los usuarios, a los más de 100 afectados de esos 106 vuelos que se cancelaron ayer. Alejandra, lo importante es tener en cuenta que la existencia del combustible es una cosa y la disponibilidad de ese combustible por parte del distribuidor para que llegue al avión es otra. Nosotros no podemos planear la operación aérea sino con base en esa información precisa, de que ese avión específicamente en ese aeropuerto va a poder ser tanqueado con combustible de aviación para operar el vuelo. Hay temas de seguridad aérea involucradas acá, hay temas obviamente de información hacia a nuestros usuarios y de organización de la operación. Por eso, solo con base en la información de la disponibilidad específica en los aeropuertos es que se puede hacer la planeación de la operación aérea.
Señora Bernal, gracias por ese contacto. Esperamos que todos esos viajeros que se han visto afectados con sus vuelos pues puedan llegar a sus lugares de destino después de esta coyuntura, como nos decía la ministra aquí que se presentó en el país. Gracias, directora. Gracias a ustedes.